a continuar con este evento que tiene como título Inusuales sinergias contra un mal latinoamericano. Ese mal latinoamericano es la corrupción. Aquí en Colombia acabamos de terminar una campaña electoral en la que el tema de la corrupción fue uno de los más importantes. Hoy en día, Claudio y Salvador, hoy en día en las encuestas que hacemos los medios de comunicación regularmente, cuando preguntamos cuál es el problema que más preocupa a la gente, la corrupción en la mayoría de las encuestas aparece en primer lugar. Y este es un país donde hay problemas sociales, donde el desempleo casi siempre ocupaba ese primer lugar, donde la inseguridad se pelea también ese primer lugar en las encuestas, de manera que es una realidad que aquí en Colombia está ocurriendo algo que en otros países latinoamericanos también, y es una creciente preocupación por ese fenómeno, por ese mal latinoamericano, como dice el título de nuestra sesión. Acabamos en Colombia, ustedes probablemente lo saben por el interés que tienen en el tema, de llevar a cabo una consulta anticorrupción, una consulta en la que la gente se acercó a votar y que fue promovida por algunos políticos, pero personas de la sociedad civil. La consulta tenía 7 preguntas y en todas las 7 preguntas las respuestas por el sí, que era la aprobación de instrumentos para luchar contra la corrupción, superaba el 97 o el 98%. Curiosamente, sin embargo, desde el punto de vista legal, la consulta no fue aprobada porque no alcanzó un requisito establecido por la ley, que es un mínimo de votación. Estuvo muy cerca, sacó 11,5 millones de votos de participación, pero necesitaba unos 600,000 más para alcanzar el mínimo establecido por la ley. De todas maneras, el resultado fue tan inesperado que yo opino que en la práctica es como si hubiera ganado, y de hecho el propio gobierno ha presentado proyectos de ley para llevar a la práctica esas 7 preguntas que se incluyeron allí y que formalmente no fueron aprobados, pero que políticamente recibieron un espaldarazo muy grande. Hago esta introducción simplemente para subrayar la importancia del tema que nos reúne en esta tarde. Más aún cuando vamos a hablar de una experiencia muy interesante por novedosa, por diferente a lo que se ha intentado en muchos países contra la corrupción, y porque a pesar de su corta vida, creo que va a cumplir 3 años en el mes de enero, me decías, Claudio, hace un momento, ha producido resultados. Todo el mundo está contra la corrupción, todo el mundo dice estar contra la corrupción, pero no es tan evidente qué es lo que hay que hacer. Y ahí, en los próximos 60 minutos, vamos a hablar sobre una experiencia muy interesante de coordinar a distintos sectores de la sociedad para, a través de la información, denunciar y despertar el interés de la ciudadanía y de las autoridades, por supuesto, en la lucha contra la corrupción. Vamos a hacer un diálogo pues, informal, tenemos una audiencia pequeña, con lo cual pueden sentirse libres para participar si quieren, va a ser fácil hacerlo, pero habíamos acordado con Claudio que vamos a empezar con una breve presentación de él de unos 10 minutos o lo que necesites, Claudio, para que nos expliques de qué se trata esta experiencia tan original, tan interesante y sin duda alguna un ejemplo de cosas que se pueden hacer distintas a las tradicionales. Y como dice esa frase que siempre le atribuyen a Albert Einstein, no podemos esperar resultados distintos cuando hacemos las cosas de la misma manera. Con lo cual, oír un ejemplo innovador, original y que ha producido resultados, pues realmente es muy grato. Claudio, bienvenido y te invito a que hagas esa breve presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde. Estamos encantados, Salvador y yo, de estar aquí en Medellín por primera ocasión. Lo poco que hemos tenido oportunidad de conocer nos ha encantado y gustosos de compartir con ustedes la experiencia joven de Mexicanos contra la Corrupción y agradecer, por supuesto, a la Fundación, al Festival, a Jaime Abello, que fue quien nos invitó
Nos encontramos en Madrid por allá de marzo-abril y desde entonces puntualizamos que aquí estaríamos, así es que estamos cumpliendo el compromiso y le agradecemos mucho a él la invitación. Y por supuesto, Rodrigo, muchas gracias por aceptar moderar la mesa. No sé si te importe pasarte para acá para que pueda yo usar aquí estas laminitas. Por supuesto. Y yo me hago acá para platicarles un poquito, poner, digamos, de alguna manera las cartas sobre la mesa y luego ya Rodrigo nos ayuda a barajear con preguntas igual que ustedes, ¿no? Pero les platico brevemente de qué va Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es una asociación civil, esa es la fórmula jurídica que tiene nuestra organización en México, y decía Rodrigo, apenas vamos a cumplir 3 años, pero hemos ido avanzando con mucha prisa en nuestro cometido porque es urgente en nuestra nación. Como verán, nuestra misión es sumamente ambiciosa, como tienen que ser todos estos proyectos, nada más y nada menos que combatir la corrupción y disminuir la impunidad en nuestro país, construir Estado de Derecho y cultura de legalidad como un cimiento básico junto con educación de calidad, en mi opinión, para darle la oportunidad a las naciones como México y las latinoamericanas de realmente alcanzar su potencial y defender y ejercer la libre expresión y libre periodismo en México. Alberto Bello ya refería la problemática, no la conozco a profundidad en Colombia, pero en México es muy seria. Hay un déficit muy importante de libre periodismo en nuestro país. Entonces, estos son los objetivos que nosotros perseguimos. Tenemos varias creencias para lanzarnos en esta aventura de combate a la corrupción y la impunidad. El primero de ellos es que México, y se puede decir de cualquier nación de Latinoamérica, por prevalente que sea la corrupción, no estamos condenados a esta situación. Si no opináramos eso, pues no iríamos adelante con un trabajo que implica mucho esfuerzo y muchos riesgos. Pero lo hacemos convencidos de que podemos empezar a cambiar esto y también convencidos de que generaciones anteriores a la nuestra esencialmente entregaron el partido por default. No lo combatieron porque pensaron, no, es imposible, eso no se puede. Aquí en México o en Latinoamérica las cosas son de una manera distinta a como son en Norteamérica o en Europa y por lo tanto aquí no podemos ir tan lejos. En fin, por diversas razones no hemos dado la batalla. Nosotros, como se dice coloquialmente, pensamos que tenemos que enfrentar al toro por los cuernos. Para cambiar algo lo tienes que abordar. Y en ese sentido pensamos que estamos como todas las naciones, en un periodo de cambio que nos lleve hacia la construcción de instituciones, incentivos que nos den mayor Estado de Derecho en el país. Ninguna nación del planeta nació proba, nació honesta, nació limpia de pecado o de problema. Todas pasaron por donde nosotros estamos pasando y apuraron el paso para llegar antes a soluciones. Ahora hay que alcanzarlos. Segundo, ya se comentaba aquí también en el panel en el que estuvo Alberto, la corrupción, no nos hagamos, es pública, es privada y es social. Y hay que atacarla en los 3 rubros si queremos un verdadero avance para nuestras naciones. Nada más estar criticando a los presidentes, a los secretarios, a los gobernadores, a los legisladores, a los jueces, no es suficiente. Se vale, pero tenemos que ir mucho más lejos. Y ahora platico de un par de cosas que hemos hecho en el ámbito privado y social para también combatir la corrupción en ese ámbito. Entonces, evitar doble moral, muy importante. Tercero, sí se requiere de la acción decidida del Estado mexicano. Y es muy complejo el entramado porque empieza con la prevención, sigue con la transparencia, pasa por toda la parte que tiene que ver con auditoría o contraloría, de ahí a la procuración de justicia, digamos la investigación y la acusación, de ahí al Poder Judicial y luego a la rehabilitación. Es más complejo que eso, pero nada más fíjense, ahí hay una línea muy larga que involucra a muchas instituciones, por lo menos en México, y creo que es el caso de los países latinoamericanos más o menos, hay mucha fragilidad, desde la prevención, las policías,
hasta la rehabilitación, las cárceles, y pasan por cada uno de los elementos intermedios. En México, ciertamente, ninguna de esas instituciones está funcionando como debería de funcionar y no genera los incentivos al cambio conductual, que es lo que estamos buscando para los mexicanos y los latinoamericanos. Entonces, hay que empujar al Estado a cumplir con su función de justicia. Tenemos nuevo presidente electo el 1 de julio y en esencia, en mi opinión, llegó ahí porque fue el que le ofreció a los mexicanos una oferta más entendible y asequible y más enfática de justicia, en sentido amplio y en sentido estricto. Y se llevó el 53% del voto, cosa que no veíamos hace décadas en nuestro país. Entonces hay sed y hambre de justicia, pero el elemento activo, en mi opinión, tiene que ser la participación ciudadana, porque en buena medida el modus operandi del sistema político se convirtió en la corrupción y sacudírselo va a llevar el esfuerzo del Estado mismo, pero va a tener que tener una presión muy importante de parte de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación. Si no, no llegamos. Tiene que ser una combinación poderosa de elementos empujando. Nosotros nos ubicamos en este último punto, la sociedad que exige, que reclama, que diagnostica y que propone cómo cambiar todos estos aspectos. Rápidamente, como asociación civil, aplicamos 4 armas para tratar de lograr nuestro cometido: investigación aplicada, investigación periodística, litigio estratégico y comunicación y movilización. Creo que la razón por la cual Jaime nos quería invitar a platicar con ustedes es que hay organizaciones en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, que se dedican a alguno de estos rubros. Eventualmente alguna logra combinar 2 de esos rubros, pero creo que nadie ha intentado combinar todos estos rubros dentro de un mismo techo para, en sinergia, tratar de combatir la corrupción y la impunidad. Les explico muy brevemente, porque tendremos oportunidad, Salvador Rodrigo y yo, de explayarnos sobre esto, un poquito de cada una de las áreas. Investigación aplicada. Todos estos estudios los ha producido nuestra organización en los últimos meses. Anatomía de la corrupción es el estudio más amplio que habla de las consecuencias políticas, económicas y sociales perniciosas de la corrupción en nuestra nación, que la trata de cuantificar, que trata de empezar a ponerle fronteras a la problemática. Integridad corporativa, ya la comentó Alberto, el esfuerzo que hacemos de medir cómo están las empresas más importantes de México en medidas anticorrupción. Alberto tiene un listado de las 500 más importantes del país. Les digo que con una metodología de Transparencia Internacional aplicadas a estas, las más importantes de México, la calificación de las empresas mexicanas en medidas anticorrupción es 30 sobre 100. Cuando yo iba a la escuela, 30 sobre 100 venía en color rojo de reprobado. Entonces, claro, hay un problema muy serio. Y si así están las 500 más importantes, ¿cómo estarán las medianas? ¿Cómo estarán las pequeñas? ¿Cómo estarán todos los que viven en la economía informal de mexicana? Pues obviamente por atrás de las 500 más importantes. Entonces, dinero bajo la mesa, la problemática del financiamiento electoral. Se gastan 11 veces nuestros candidatos lo que la ley permite, llegan embarazados de corrupción a su administración. Si no lo corregimos desde ahí, no le estamos corrigiendo desde las raíces. El déficit meritocrático, un estudio que demuestra que el 51% de los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal de nuestro país tienen por lo menos un pariente en el Poder Judicial y el promedio es 3. Entonces, el Poder Judicial no está pudiendo hacer justicia ni siquiera en el Poder Judicial. Investigación periodística encabezada por Salvador Camarena. Aquí están Daniel Izárraga y Miriam Castillo del equipo de Salvador. Les prometo, yo hace 3 años, bueno, Salvador lo conocí hace más tiempo porque en su labor periodística se metía conmigo en otras labores, pero a Daniel y a Miriam y al equipo que ha formado Salvador tengo el gusto de conocerlos 3 años y son unos extraordinarios profesionales a quienes les hemos dado
la libertad para trabajar, que quizá no tenían en otros lugares, el tiempo para elaborar sus investigaciones y creo condiciones razonables y correctas de trabajo para que puedan desarrollarse profesionalmente en lo que es su oficio. No me detengo mucho señalar que estas investigaciones son algunas de las más conocidas, pero creo que ya rebasamos las 80 publicaciones o investigaciones en tan solo 3 años, escándalo tras escándalo. Las empresas fantasmas del exgobernador de Veracruz, que acaba de ser sentenciado a 9 años de prisión en México, un hito muy importante en nuestro país. No es todo lo que queremos, pero se avanza. El gobernador Borge, que está detenido, fue extraditado también para ser procesado, a ver qué sentencia recibe él. No está nada más en el partido oficialista, porque esos gobernadores son del partido PRI. Hemos encontrado corrupción en el PAN, hemos encontrado corrupción en Morena, que es el ahora partido que va a gobernar en nuestro país. De hecho, es el caso del líder del Senado de Morena, en donde pudimos comprobar problemas muy serios de corrupción cuando era delegado en la Ciudad de México. Odebrecht, que es el gran escándalo de corrupción en Latinoamérica y que no había llegado a México, hasta que Raúl Olmos, uno de los integrantes del equipo de Salvador y de Daniel, pues agarró el tema y creo que ha hecho 16 o 18 publicaciones sobre el asunto, y hay una presión gigantesca sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por andarse arreglando con Odebrecht. A ver en qué acaba esto. ¿Por qué se cayó mi edificio? Se las comento muy rápido. Tuvimos un temblor hace un año, 19 de septiembre, hubo muchos edificios siniestrados y desafortunadamente decenas de personas que murieron. Lo que prueba esta investigación, que persigue la historia de 28 edificios de la Ciudad de México, es que ni uno de ellos se cayó por el temblor, se cayeron por la negligencia y la corrupción. Los temblores no los puedes evitar, las tragedias sí, si hacemos bien las cosas, si evitamos la corrupción. Extraordinario trabajo. En fin, de veras, como estos, uno tras otro. Ya en México se habla de las empresas fantasmas, de la estafa maestra, de Odebrecht, para describir la corrupción sistémica que se vive en nuestro país. Cuando llegas a la calle, cuando llegas a los debates presidenciales y se agarran a catorrazos entre ellos, con base en tus investigaciones, ya llegaste. Y eso es lo que hemos logrado en estos 3 años. Litigio estratégico. Hicimos una investigación hablando de corrupción privada de un ente que se llama IUSA, vende los medidores de luz y tiene una posición monopólica de hace décadas. De repente vimos que estaba compitiendo una empresa que se llama Conimed. Dijimos, oye, alguien se metió con Sansón a las patadas, ¿quién será? Nos pusimos a investigar a fondo, Telma Gómez del equipo de periodismo. Resultado, mismos representantes legales, mismo domicilio fiscal que IUSA. Nada más están simulando. Antes yo agarraba el 100, ahora como eso se ve mal, agarro el 85 y luego agarro el 15 por tu lado. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos todos los elementos probatorios a nuestro alcance y los presentamos a la Comisión Federal de Competencia Económica en México. El veredicto inicial de la COFESE es: tengo que ir a fondo porque esto huele muy mal. Entonces está siendo investigado COFESE. Hemos salvado decenas de hectáreas en zonas boscosas hermosas como las que ustedes tienen aquí alrededor, en donde un magnate o una persona vinculada a la televisión y a los medios de comunicación de nuestro país pretendía, rompiendo todas las reglas, de hacer un desarrollo que iba a ser un ecocidio, y lo hemos logrado parar, por lo menos en primera instancia, en litigio. Tenemos, fíjense bien, denunciados a todos los jueces y magistrados de 2 estados de la República, son 32 estados. Son demandas muy complejas, entre otras cosas para procesarlas, porque entrégale su copia a cada juez y cada magistrado del estado. Bueno, ¿por qué? Porque nunca hacen públicas sus sentencias. Y tú no puedes medir a un poder judicial si no conoces cómo están dictaminando. Pues en México es la práctica que el Poder Judicial no publica cómo decide. Entonces, estos 2 estados es para decirle a los otros 30, todos abrirse. Queremos llevar el caso a la Suprema Corte, por mencionar uno entre más de 30 litigios que hemos echado a andar
en los últimos 3 años. Termino para que podamos charlar. Comunicación y movilización. Tenemos un aliado extraordinario que está presente aquí en Medellín, que se llama Animal Político. Estamos compitiendo de manera conjunta para uno de los premios del festival. Ha sido una hermandad realmente la que tenemos con Animal Político, y dentro de los medios más tradicionales, el periódico Reforma, que es el más influyente y grande del país. Fuera de esos dos, eventualmente logramos, a través de ciertos comunicadores, eventualmente algún diario, algún noticiero, ubicar nuestras historias, pero es tal el control gubernamental sobre los medios por la vía de los patrocinios o compras de medios, que cuesta mucho trabajo que nosotros ubiquemos nuestras historias. Afortunadamente existe Animal Político, existe Reforma y algunos otros, pero tenemos expansión y tenemos muchas puertas cerradas en nuestro país. Entonces tenemos que trabajar muy bien las redes, Facebook, Twitter, Instagram, you name it. Acabamos de estar en Texas con el señor Alves y sacamos un newsletter a raíz de la experiencia que ahí conocimos. Nos tenemos que mover con mucho dinamismo en las redes o no llegamos lejos. Un ejemplo de sinergia. A veces logramos sinergiar al área periodística y al área de litigio. A veces logramos sinergiar a comunicación y periodismo. A veces, como es el caso de la estafa maestra, que es la investigación que está concursando por premio en el festival, logramos sinergiar a las 4 áreas. Me explico. Una investigación del área periodística junto con Animal Político que demuestra que las entidades federativas, 11 de ellas, muy importantes todas, como les llega más luz cada vez a sus licitaciones, ¿qué hacen? Pues entonces voy a llevar el dinero a donde está la oscuridad, que se llaman universidades autónomas, porque en su autonomía no tienen que rendir cuentas como las dependencias. Entonces hago un convenio sencillito con la Universidad del Estado de México, llevo ahí el dinero, la universidad toma una pequeña proporción para necesidades de la universidad o para enriquecimiento de alguien dentro de la universidad, y el porcentaje más vasto se va a empresas fantasmas para enriquecer a alguien, para financiar alguna campaña, en fin, es un desvío masivo de recursos, 7,000 millones de pesos, el equivalente a 300 millones, casi 400 millones de dólares, y solo pudimos revisar una proporción de alrededor del 3.5% de los convenios que se firmaron entre las universidades y las entidades federativas. Un escándalo. Miren, en un país verdaderamente democrático, un gobierno se viene abajo por eso, queridos amigos, porque ahí no es un gobernador, no es un secretario, no es un delegado, es el sistema operando para desviar recursos. Bueno, ahí está la historia periodística, se revienta con Animal, nosotros hacemos lo propio, muchos medios lo agarran, ¡pum! Comunicación se mete muy duro, piezas audiovisuales, mucha interacción, especies de diagramas para explicar la complejidad del esquema, para volverlo sencillo y asequible, en fin, un trabajo de comunicación muy amplio acompañando al periodístico. Luego, el área de investigación aplicada haciendo recomendaciones que se están ahora considerando en nuestro Congreso de cómo evitar y poner un límite a que las universidades puedan recibir cantidades muy grandes de recursos y desvíen la gran mayoría. No se vale. Entonces, se está por legislar que las universidades se van a tener que quedar con el dinero que reciban de los convenios, por lo menos en su gran mayoría. Entonces ahí cierras una catarata de recursos desviados, lo vuelves, en el peor de los casos, en una manguera. Está cerrando las posibilidades. Entonces, investigación aplicada se involucra. Y por el otro lado, tenemos litigios por la vía administrativa y recientemente, hace apenas 10 días, penal en contra de todos los que resulten responsables de 2 de esas dependencias, una de esas universidades y las empresas fantasmas. Entonces,
ahí está la sinergia de las cuatro tratando de generar impacto, incidencia en materia de corrupción e impunidad. Paro ahí, perdón por extenderme, pero creo que era importante poner a su consideración estos elementos para ahora poder discutir más a fondo a la organización. Muchas gracias, Claudio. No deja de ser, Claudio, casi curioso que tengamos que hablar de sinergias inusuales cuando estamos hablando de combatir algo que debería generar más bien un consenso. Todo el mundo debería estar en contra de la corrupción y todo el mundo debería aceptar a formar algún tipo de pacto para combatir algo que realmente afecta a toda la sociedad. ¿Por qué son tan inusuales las sinergias? Pues sí, dice así el título. Yo siento, y además debo decir que con los avances que tenemos, y Salvador no me dejará mentir, ni Dani y Miri, que nos ha costado trabajo internamente irnos acoplando, no en el sentido de que tengamos fricciones, pero sí en el sentido de que Salvador y sus equipos venían del periodismo de investigación más puro, y no tenían un equipo de litigantes literalmente en el siguiente pasillo, en la oficina, y quizá no tenían al área de investigación aplicada para soportar algunas cosas, y entonces literalmente estamos divididos en cuatro en la oficina, y generar esa sinergia ha llevado tiempo y trabajo. Yo creo que parte de la respuesta está en que, aunque en periodismo había esfuerzos muy valientes de los periodistas nuestros y de otros combatiendo la corrupción, estas otras áreas no estaban activadas y hay que sumar la activación, la parte del financiamiento para llevar esto adelante, que proviene, nosotros tenemos una lógica de crowdfunding, tenemos a cerca de 900 donantes para la organización, que hacen algunas aportaciones pequeñas, algunas un poco más grandes y algunos hacen aportaciones más grandes. Esencialmente así es como se financia. Obviamente no recibimos un centavo público, pero ahí estamos incorporando a parte del sector social y del sector privado para acompañar un esfuerzo que, como tú sugieres con tus menciones de las encuestas, es algo prioritario en nuestras sociedades, pero que no habían encontrado el modo o la avenida de poder incidir o insertarse con una contribución económica, con un voluntariado, con un entregar información que permite hacer las investigaciones. En fin, hay muchas maneras de ayudar porque somos 45 personas en la organización, más o menos 10 por área, pero recibimos mucho apoyo externo. Entonces, yo creo mucho en esto de ir sinergiando, Rodrigo, para poder enfrentar algo que nos lleva mucha ventaja y hay que alcanzarlo. No sé si la palabra, el verbo sinergiar está en el diccionario de la Real Académica o es una creación mexicana, pero yo la voy a adoptar desde este momento. Gran palabra me parece. Haces énfasis en que no hay dinero público. ¿Significa eso que el sector con el que es más difícil sinergiar es el sector político? Definitivamente. Nosotros hemos tenido con la presente administración, que ha sido muy problemática en esta materia, y estoy siendo muy diplomático, pues hemos tenido roces importantes con ellos. Hay una lógica de enfrentamiento muy clara. Ellos pues buscan de alguna manera minar el financiamiento, cantidad de auditorías fiscales y laborales, creo que son 10 las que hemos contado hasta ahora. Hay temas de espionaje comprobables o comprobados que hemos denunciado ante la misma autoridad. No creo que vaya a tener mucho éxito esa denuncia en particular, pero no, ha habido Ahora, nosotros en todo momento nos hemos tratado de explicar que
no es en contra de alguien en particular o de esta administración o de un partido político. Es en contra de la corrupción porque sentimos que eso lastima profundamente las posibilidades de éxito de nuestro país. Y en ese sentido, le estamos tratando de explicar al equipo en transición de la administración entrante que si en verdad, y yo creo que hay, por lo menos en el presidente electo, una verdadera voluntad de combatir este fenómeno y además está mandatado para hacerlo porque por eso lo eligieron, pues les hemos tratado de explicar que nosotros podemos ser un gran aliado en para conseguir ese fin y que nos deben de leer en ese sentido. Pero creo que cuando encontremos problemas, que seguramente los habrá en la administración, pues ahí vamos a medir qué reacción hay de la presente administración. Pero sí, ciertamente los gobiernos en México no están muy acostumbrados a una sociedad civil organizada, que esté profesionalizada, que esté financiada, que sea de incidencia, que sea muy firme, que use la voz. No les gusta. Y por décadas se acostumbraron a que trataban con todo mundo en mesas, no en los diarios, no en los noticieros, no en las denuncias legales, etcétera, etcétera. Entonces, todos estamos en transición, pero tenemos que seguir. Por ahora está claro que la corrupción, el discurso contra la corrupción, le ha servido a Andrés Manuel López Obrador para ganar las elecciones. La pregunta es si el hecho de que él llegue al poder con ese discurso y eventualmente con esas intenciones le da mejores instrumentos que quienes han llegado por el camino tradicional para luchar contra la corrupción. Bueno, a ver, tiene el mandato, llegó por eso, creo francamente que él tiene el deseo de combatir la corrupción y la impunidad, ha vivido siempre una vida austera el presidente y está marcando esa misma austeridad para su gobierno. Tiene una coalición que no todos están en esa misma lógica. Evidentemente en esos historiales hay problemas serios de corrupción en el pasado, para algunos, pero creo que su administración debe ir por ahí. Mi preocupación con la administración entrante va más del lado, no de la voluntad de hacerlo, porque la voluntad es necesaria y es bienvenida, sino de que verdaderamente tengan programas y planes para hacer cambios institucionales que nos leguen incentivos distintos. El hecho de que haya un hombre más austero y más honrado en la primera magistratura ayuda, pero es insuficiente. Hay que reformar las policías, hay que reformar la Procuración de Justicia, hay que liberar todo el tema de transparencia, hay que de alguna manera incentivar la mayor independencia y eficacia del Poder Judicial. Toda la parte de cambio institucional es la que no veo en los planteamientos. Veo señalización de austeridad, muy bienvenida, correcta, pero no es suficiente. Tenemos que construir a las instituciones del Estado mexicano que procuren e impartan justicia y ahí no los veo ni con la idea clara ni con la voluntad de caminar por esa vía institucional. Esa es mi preocupación con la administración entrante. Claro, pero la pregunta va un poco hasta qué punto el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no venga del PRI ni venga del PAN, sino viene de una fuerza de izquierda, pero digamos un poco más independiente, le da a él más instrumentos y más capacidad de actuar con independencia frente a las muy arraigadas representaciones que tienen los partidos tradicionales en el Estado mexicano. Yo creo que una de las grandes virtudes de Andrés Manuel López Obrador es que se presentó en la elección como un outsider y ha vivido 40 años dentro del sistema. Entonces logró un discurso de venir de fuera, pero ha estado incrustado desde el 77 por lo menos, estuvo en el PRI y luego ya después del 88 hace la ruptura con el PRI y se involucra con la izquierda, en donde ha estado 30 años. En la pregunta creo que se plantea una cosa muy interesante. De cualquier manera, al ser un renegado o un hereje, al haber abjurado de la tradición de la que venía, tendrá más mecanismos. Como decía Claudio, hay manifestaciones en torno a su persona y a su propio perfil
que hacen abrigar alguna esperanza de que tendremos un estilo distinto en la presidencia. En lo personal, no necesariamente una visión institucional tan ambiciosa como requiere el entramado para combatir las redes de corrupción que se instalaron por muchos años. Andrés Manuel es una persona que ha dicho abiertamente que desconfía de la sociedad civil, que ha criticado abiertamente a medios críticos, y no solo eso, sino que incluso ha ya manifestado que apenas un andamiaje que se venía construyendo con ayuda de la sociedad civil y de otros políticos para tener un sistema anticorrupción más autónomo, para empezar, y moderno, que eso no es lo que más le gusta, lo ha declarado. Y aunque va a depender de él el que se nombren algunas posiciones o se refuercen algunos mecanismos de ese sistema, esa es una de las batallas que todavía hay que dar. Entonces, la respuesta desde mi punto de vista es no. Andrés Manuel viene con otra idea más caudillista, más de que su ejemplo va a sentar un nuevo precedente y que por tanto la gente se va a comportar mejor, nos vamos a comportar mejor, porque como bien decía Claudio, la corrupción nosotros no la entendemos y nunca la hemos visto así como una dualidad, ellos son los corruptos y nosotros no, sino es un problema social de redes, donde se han involucrado sector privado, sector público, sociedad, muchos entes, pero Andrés Manuel no parece, o no ha planteado por lo pronto, y en su entorno tampoco se vislumbra, una visión clara de cómo solidificar estructuras institucionales para atajar este problema antes que una cosa inherente a él y su movimiento. Pasemos al tema periodístico, Salvador. Salvador es el director de las investigaciones periodísticas que hace Mexicanos contra la Corrupción y, como lo decía Claudio, muchos de estos trabajos son publicados en otros medios. Sin embargo, quisiera preguntarte, ¿qué tan cierto es lo que se afirmaba en el panel anterior? En el sentido de que las investigaciones que puede hacer una entidad independiente, digamos de alguna manera lejana o independiente, dejémoslo en independiente, de los grandes medios, puede hacer investigaciones que los medios tradicionales, los medios periodísticos no pueden hacer. No, no escuché lo del panel anterior, por desgracia, pero tomando lo que dices es, en México estamos atravesando por un momento también crítico a la par del cambio presidencial que vamos a vivir, porque el presidente Enrique Peña Nieto gastó, malversó más de 50,000 millones de pesos en publicidad oficial en los últimos 5 años y medio. En dólares eso es 2,5 billones de dólares. Eso fue lo que gastó desde el gobierno Peña Nieto en publicidad oficial. Los medios que dependen de esa publicidad, por supuesto que no tienen ni el deseo, pero tampoco la capacidad de plantearse una investigación que va antes que nada, a afectar a su patrón, ni siquiera a su cliente, a su patrón, al que termina pagándoles mucha del ingreso que tienen. Entonces, se ha pervertido un modelo de comunicación en nuestro país. Hay muchos medios de esos que se han dejado pervertir, que no han resistido la perversión, se han dejado ir con esta mecánica y que ahora se tienen que replantear un futuro. Ojo, también hay que ver si Andrés Manuel López Obrador va a modificar eso. Lo único que ha dicho hasta el día de hoy es que va a reducir a la mitad de ese monto, como si dejarlo en $1 billón fuera poco. Es muchísimo dinero, es muchísima plata todavía. Entonces, no hay ni siquiera todavía una claridad de cómo se va a modificar la relación entre la prensa y el poder en el próximo sexenio. Segundo, esos medios, por supuesto, independientemente de este tema de la publicidad oficial, padecen la misma crisis de modelo de negocio que padecemos todos en cualquier otro país, porque las audiencias están yendo a otras plataformas y no voy a abundar en eso. Entonces, doblemente hay precariedad en cuanto a los recursos que puedes dedicarle a la investigación. Pero yo me pregunto, ustedes que conocen bien México, ¿por qué un emporio como Televisa no ha tenido un reportero, uno solo, investigando en Brasil el caso Odebrecht? ¿Por falta de plata? ¿Será por falta de plata que un medio así de poderoso no ha enviado a una sola persona en 1 año y medio que tiene ese tema de haber explotado? O TV Azteca, o hay varias cadenas más de medios en México que tienen la capacidad de poner un reportero
a investigar ahí. Los únicos que hemos puesto un reportero ahí es Mexicanos contra la Corrupción. Raúl Olmos estuvo ahí y ha venido publicando investigaciones. Y Quinto Elemento también, unos colegas estupendos que están trabajando periodismo de investigación, también han hecho aportaciones fantásticas y son un grupo de 5 periodistas. Entonces, yo no creo en esta dicotomía. Los medios grandes han decidido otros caminos, respetables algunos, pero también es un momento de autocrítica para ver cuántos recursos podrían estar derivando en periodismo de investigación, que además hace una diferenciación a la hora de poner una oferta distinta en la mesa, y no tenemos que decirlo hoy, que tenemos al New York Times publicando este reportaje de 13,000 palabras, y que en ese momento rebasas la posible competencia de las redes y de otras plataformas porque te diferencias en lo que estás planteando a la ciudadanía con cosas que nadie más va a traer. He visto que Mexicanos contra la Corrupción difunde sus propias investigaciones a través de los canales que tú mencionabas, Claudio. ¿Basta eso, digamos, eso es suficiente como mecanismo de publicación de las investigaciones que ustedes hacen, o es indispensable de todas maneras contar con que le hagan resonancia a estas investigaciones los medios tradicionales? Nosotros estamos en un modelo por armar que estamos experimentando y hemos tocado muchas puertas. Cuando Claudio me invitó hace 2 años y medio, me propuso 2 cosas: que se formara una unidad de investigación al interior de la organización y que se promoviera el periodismo de investigación en México. Entonces es una doble misión. Aquí no tenemos el celo profesional que llega a ser una cosa muy buena dentro de una empresa periodística. Aquí es hacer periodismo aquí y que se haga periodismo afuera. Entonces, cuando se empiezan a hacer las investigaciones, a medida que se van confeccionando, se piensa cuál sería la mejor plataforma para darlo a conocer, independientemente de que tenemos una estrategia de crecimiento de redes y tratar de tener una potencia propia para tener una personalidad y una capacidad de despliegue independientemente de cualquier aliado. 2, se discute con la misma plantilla de reporteros a quién ven para esa investigación, por algún tipo de perfil. La que vimos aquí de USA, de los que venden los medidores eléctricos. Bueno, el periódico Reforma es el periódico que leen muchos empresarios, entonces era una plataforma ideal para dar a conocer ese caso. Pero hemos trabajado con la revista Expansión, hemos trabajado con Animal Político, con Aristegui Noticias, hemos trabajado con muchas, hemos buscado en todo caso, buscamos a Televisa también y hemos publicado con Televisa algunas investigaciones. Por nosotros sería fantástico poner en una canasta cada investigación y que 20 medios la replicaran. De hecho, la estafa maestra se puso así en una canasta y 25 medios la replicaron el mismo día que nosotros, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, la publicamos. Entonces, tenemos toda la apertura y toda la flexibilidad para cualquier esquema de colaboración, desde la confección en conjunto con algún medio o simplemente la publicación. En lo de la publicación hay experiencias, algunas mejores que otras, porque te lo aceptan como un favor, te dicen, bueno, dame tu material que ya terminaste, que ya financiaste, que ya encontraste, que es valioso y te voy a dar oportunidad de llevarlo en mis páginas y todo así como, wow. Pero es que también se han tenido que romper algunas reservas y algunos recelos que se han instalado en nuestro medio periodístico y que de verdad es que es raro que llegue una ONG y te diga, hicimos una investigación, ya la terminamos y te la regalo, saquémosla conjuntamente. Te decían, no, seguro tú quieres algo. No, es que es un modelo tan nuevo que no estaban acostumbrados y que ahora, por ejemplo, el periódico Reforma primero nos rechazó como, ¿qué? ¿4 o 5, Daniel? Ya teníamos motín en la reunión, en la redacción, entonces venía Claudio, hay que darle otra oportunidad a Reforma, y nosotros, no, ya, Reforma ya no le vamos a dar ninguna oportunidad. Hasta que se abrieron las puertas y ahora es un canal casi automático. Mandamos un correo con un reportaje, oye, sí lo llevamos, no lo llevamos, y se vuelve una transacción de 3 minutos, literalmente de 3 minutos. Una relación de confianza. Entonces, concreto, no basta tener nuestra potencia, queremos hacer más colaboración, tanto en la difusión como en la elaboración de los reportajes, y es un mecanismo que se está instalando gracias a muchos periodistas de investigación, de Quinto Elemento ya mencionaba, también en La Silla Rota hay algunos, Daniel tiene otros contactos. Estamos desplegando hoy una iniciativa, lanzamos una beca que se llama Beca MCCI para hacer periodismo de investigación judicial y acabamos de becar a 4 grupos de colegas en todo el país para financiarles investigaciones de periodismo judicial. Nosotros no queremos crecer a ser 30 en la organización, bueno, falso, sí queremos crecer a ser 30, pero el principal objetivo es que si ya hay otros 20 allá afuera, mejor
nos juntamos con ellos y que ellos sigan trabajando y nosotros con un poco de plata podemos financiar, no somos alguien que nos sobra el dinero, pero sí tenemos la capacidad de apoyar y de salir conjuntamente en esas investigaciones. Me gustaría, Sí, claro. perdón, Rodrigo, nada más añadir a lo que comenta Salvador, me sumo a todo, que del lado de las relaciones con los medios también va el seguir fortaleciendo nuestras propias plataformas, que no es suficiente, es mucho mejor el trabajar con ellos y nuestras propias plataformas, pero comentaría en relación a esas plataformas porque el área de comunicación y vinculación obviamente con los insumos que da periodismo, investigación aplicada, a veces la parte del litigio, comunican en estas plataformas y los datos que tenemos de seguimiento y los seguimos con mucha puntualidad van en el sentido de que organizaciones importantes de la sociedad civil organizada, yo estuve en una de educación que ha tenido bastante despegue, hay algunas en competitividad, productividad, hay algunas en transparencia, hay algunas en seguridad, derechos humanos, en fin, hay muchas destacadas organizaciones que tienen, algunas de ellas 25 años, otras 20, otras 15. Nosotros en cosa de 2 años y medio, desde que echamos a andar nuestras plataformas, fue en mayo de hace 2 años, ya hemos alcanzado en números brutos a las organizaciones que tienen 15, 20 o 25 años en cuanto a seguidores, plataformas como Twitter o Facebook, pero mucho más importante que eso, mucho más importante es la interacción entre quienes nos ven a nosotros y quienes ven a otras organizaciones. Lo tenemos medido porque ahora sí que ahí no hay nada que no quede registrado. Y en ese sentido tenemos 4 o 5 veces la interacción que tiene la siguiente organización de la sociedad civil con su público. Eso obviamente obedece, creo, a una estrategia correcta del área de comunicación, pero en muy importante medida al hecho de que estamos en el tema de temas, que es la corrupción, y segundo, de que Salvador, Daniel, Miri y muchos otros colegas están inyectando esas plataformas de contenidos que literalmente a veces son explosivos. Y entonces de repente nos llevamos unos empujones muy importantes. Del lado de la apuesta al periodismo, como el que muy destacadamente hace la Fundación, además de lo que comentaba Sal de la beca MSCI, que además será multianual, el tema de este año fue corrupción en el Poder Judicial, pero el año que viene vamos a elegir un tema y vamos a apoyar a 4 o 5 investigadores. Tenemos junto con la Fundación Ford y el CIDE un diplomado para la formación de periodistas que está entrando ya en nada más los últimos 2 años en su 4ª edición, cada generación 50, 60 periodistas. Yo me toca ir a inaugurar o clausurar o dar una plática y puedes ver ahí el talento y es precioso que se reúnan con Daniel, con Miri, con otros miembros del equipo de otras instituciones a generar redes y herramental a través del cual podamos hacer mucho trabajo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de México? Cómo nos hubiera cantado, como se dice coyunturalmente, a México si hubiéramos tenido libre prensa, dinámica, fuerte, bien financiada hace 50, 60, 70 años. Sería otro país. Bueno, no lo hicimos, entonces hay que construirlo ahora y estamos haciendo un esfuerzo también en eso. Y en la situación actual, digamos, queda claro que hay grandes avances en la capacidad propia de Mexicanos contra la Corrupción para difundir sus trabajos y que por otro lado hay algunos medios que en forma tal vez creciente han ido acogiendo más las investigaciones que ustedes hacen. Pero digamos, el balance entre lo que se ha logrado y lo que ha faltado, ¿qué significa en términos de si ustedes han contado con la necesaria difusión o no de sus trabajos? Se los pregunto a los dos. No, nos hubiera gustado que algunas de las primeras investigaciones hubieran tenido más difusión y quizá el alcance de alguna de ellas habría tenido más consecuencias de haber sido así. Sabemos que estábamos pagando cierto derecho de piso y había que hacer ese tránsito. Por desgracia sigue habiendo en la prensa mexicana
alguna idea de que si alguien saca un tema, los demás no lo siguen para que se muera el tema y entonces no me haga competencia, cuando no estamos solo para competir, estamos para hacer un bien público, estamos para dar a la ciudadanía el monto de información que requiere para tomar las decisiones adecuadas, y algunas de esas investigaciones se han quedado muy cortas en repercusiones desde nuestro punto de vista, sobre todo las iniciales, porque cuando elegíamos un aliado, ese aliado sí lo difundía muy bien, mucho, Aristegui Noticias, por ejemplo, pero los demás le hacían el vacío y ya no tenía más reverberancia que la que se lograba en ese espacio que se haya difundido inicialmente. Naturalmente, digamos, una organización tan independiente como Mexicanos contra la Corrupción tiene unas libertades y quizás también unas limitaciones en comparación a los grandes medios para definir su agenda editorial. ¿Cuáles han sido los aspectos, digamos, distintivos para ustedes? ¿Cómo definen ustedes a qué tema metérsele, como decimos en Colombia? No, nosotros pues tenemos una independencia absoluta como unidad de investigación dentro de Mexicanos contra la Corrupción. Cada uno de los reporteros tiene sus fuentes, por supuesto, sus fuentes que han cultivado a lo largo de su carrera, aunque hay gente muy joven, también están trabajando ya en eso, y llegan con un tema y dicen, me topé con esto, un documento, una idea, un chisme, algo, un indicio que alguien les comenta, se empieza a sustanciar, todo se empieza a trabajar. Hay que decir una cosa, nosotros contamos con la gran ventaja del tiempo, ¿no? Es la gran ventaja. Frente a los colegas que trabajan en un diario que tienen que llenar una edición, un semanario, nosotros tenemos mucho tiempo, el suficiente para decirlo en pocas palabras. Pero también tenemos recursos, es decir, en la investigación de mi edificio hicimos 800 solicitudes de información. Pero tan solo en ir por las solicitudes de información a veces se gastan $5 en el Uber. Y entonces hay que ir por 800, bueno, no por 800 viajes, pero había que recoger 6, 7 de golpe. Entonces hay mucha plata en esto invertida. Y se ve el retorno de la plata porque en la investigación se nota que hay mucho trabajo, pero también muchos recursos. El único limitante a la hora que decidimos un tema es que tenga un impacto en la comunidad proporcional con nuestra presencia, es decir, no vamos a ir por un pequeño objetivo cuando estamos con este nombre tan grande de Mexicanos contra la Corrupción, queriendo aportar algo al debate público, entonces que tenga una relevancia cuando empieza a cuajar, pero en realidad, y esa es una cosa que hemos discutido mucho, los temas se sueltan los anzuelos y cuando empieza a picar empieza a ver si tiene el peso o no, o lo dejas ahí porque no vale la pena, o si lo vas trabajando. Me gustaría decir esto, nosotros contamos con esta libertad absoluta y llega un día que cuando la investigación está madura, la planteo en una reunión que tenemos los martes, los dos presidentes, María Amparo Casar, nuestra presidenta ejecutiva, y el director de movilización, Darío Ramírez, y el director de litigio, Javier Mijangos, y Claudio, y ahí nos reunimos y yo llego, tenemos esta investigación, ya está madura, y ahí se le empieza a hacer los cuestionamientos lógicos a cualquier material periodístico de por qué, cuáles son las pruebas, se revisa y vuela, perfecto. Entonces no hay ninguna limitante, no hay ningún tema. Tenemos el mandato de que la corrupción no son los políticos, la corrupción es un problema en un entramado muy complejo, entonces hay que ser plurales y hay que ser exhaustivos, hay que tratar de buscarla en todos los lugares para que también quede clara la misión de que tenemos mucho que trabajar desde el lado de la sociedad, desde el lado de la iniciativa privada, desde el lado de los gobiernos, y no nada más enfocarnos en la presidencia de Peña Nieto. Eso haría un flaco favor a México si solamente identificáramos la corrupción como el poder ejecutivo federal. Ahora, dicho eso, ¿ha habido algún trabajo en particular con el que se han sentido muy satisfechos? Bueno, la estafa es un ejemplo de algo que encierra dos cosas primordiales. Uno, la estafa nació porque la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano del Estado, dio a conocer unos desfalcos multimillonarios, publicó un boletín, se publicó el boletín y nadie hizo nada. Es decir, no trascendió el ciclo noticioso de una denuncia más en el mar de corrupción que tenemos todos los días. Entonces, por un lado, nosotros empezamos a trabajar en el tema, por otro lado, Animal Político empezó,
Y en el camino vimos que estábamos trabajando lo mismo y acordamos hacer una investigación conjunta. Entonces, por eso digo que reúne esta cosa de el periodismo que tenemos que hacer tiene que ser de investigación, no podemos subirnos a cualquier tema, tenemos que detectar a aquellos que hagan una aportación y que lleven una profundidad muy vasta para que sea contundente el resultado. Y al mismo tiempo tuvimos esta colaboración con Animal Político, lo cual potenció las virtudes de ambos equipos y pudimos hacer visitas a 6 estados de la República, pudimos hacer la revisión de miles de documentos, pudimos hacer 10 meses de trabajo con bases de datos y entonces plantear una narrativa distinta a algo que, entre comillas, ya se había denunciado. Y entonces le pusimos cara, le pusimos apellido, le pusimos voces, porque hubo videos. A la gente que, un concejal en un departamento, un estado muy pobre de México, Tabasco, que ganaba $300 al mes, le dijimos, usted es dueño de una empresa que ganó contratos por $15 millones. Y decía, sí, yo soy dueño de esa empresa, pero yo no gané $15 millones. Ahí se rompe esa simulación de lo que es una denuncia que no tiene consecuencias, a una que uno dice, este es el dueño de una empresa que el gobierno le dio $15 millones y que nadie sabe dónde quedaron esos $15 millones, y por supuesto él no los tiene porque él fue un hombre de paja dentro de este esquema. Esa nos tiene muy satisfechos, la que acabamos de hacer de los temblores también nos tiene muy satisfechos, y ha habido, con cada autor, cada periodista del equipo ha tenido verdaderas expresiones de periodismo, creo que dignas de seguir marcando una diferencia para seguir haciendo más periodismo en México, simple y sencillamente tratando de poner información útil para los mexicanos. Una última pregunta, Claudio, porque veo unas manos levantadas de personas que quieren preguntar y te nos quedan unos minutos. Hubo una historia hace unos meses en el New York Times en español, en donde se contaba que el presidente Peña Nieto se quejaba y solicitaba que ustedes no siguieran haciendo el trabajo que venían haciendo. Esa tensión entre el poder y el periodismo investigativo es inevitable. Yo diría que es hasta sana porque si no existe, que se está fingiendo que no existe. Son intereses distintos. Pero la pregunta es, esa actitud o esas actitudes, no solamente del presidente Peña Nieto, sino eventualmente de otros funcionarios, etcétera, ¿ha limitado el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción? Mira, Rodrigo, me da mucho gusto poder decirte que esas declaraciones y luego una serie de acciones como las que comenté de auditorías fiscales, laborales, yo tengo una carrera, digamos, en la filantropía y en el activismo social, sobre todo en materia educativa, y entonces, curiosamente, agarraron a todas esas organizaciones que yo fundé, que llevan cómputo a las escuelas públicas o que tratan de transformar el sistema público educativo, y por supuesto a Mexicanos contra la Corrupción, y a mí personalmente, pues nos llegaron, te va a llamar la atención, pero 9 auditorías en una mañana. Entonces, digamos, no hubo ni el cuidado de distribuirlas, digamos, ¿no? O sea, cayó el peso todo en una mañana. Yo lo que te puedo decir es que hay que entenderlo, estamos en una transición, aquí no hay ni hard feelings con eso, ¿me entiendes? Es tratar de entenderlo en un contexto más amplio de que organizaciones como las nuestras no está acostumbrado el gobierno a ellas, y cuando empujas a la realidad te empuja de vuelta. Es más, tienes una prueba casi perfecta de que no estás haciendo lo suficiente para cambiar la realidad si la realidad no te resiste. Y lo que sí te puedo decir con mucho gusto y hasta cierto orgullo de cómo reaccionaron mis compañeros, que nuestras mejores investigaciones, nuestro mejor trabajo, nuestros litigios más pulidos, nuestros libros más puntuales vinieron después de las auditorías, del espionaje y de los señalamientos del gobierno. Después, no antes. Entonces, es con parte de lo que tenemos que lidiar y hay que seguir adelante, primero porque creemos mucho en lo que hacemos, porque creo que lo hacemos con profesionalismo y con verdadera intención de transformación positiva, y tercero, porque yo no quiero, Rodrigo, que a mis hijos ningún presidente se atreva a decirles eso o se atreva a perseguirlos o espiarlos, etcétera, etcétera. Entonces, ni modo, le tocó a nuestra generación porque no se hizo
suficientemente antes y creo que la reacción de la organización ha sido positiva de seguir adelante haciendo lo que es su misión. Pues muchas gracias a los dos y como digo hay varias manos levantadas, que la primera, bueno, no importa, sí, igual, ya vamos. Les pediría que las preguntas sean directas, breves y que nos den su nombre, por favor. Mi nombre es Leo Bocanegra y mi pregunta es, ¿se han hecho o han intentado hacer sinergias en casos latinoamericanos o con grupos latinoamericanos, por ejemplo el caso Odebrecht? Sí, no suficientemente, pero participamos en distintos grupos. En concreto, de hecho, acabamos de ser parte de los que fuimos reconocidos por una investigación latinoamericana de Odebrecht. Daniel se la pasa a menudo viajando a Sudamérica para seguir en eso, en discusiones sobre este tema, sobre otros. Formamos parte del consorcio de periodismo, entonces también participamos con otros colegas. Estamos ahorita dialogando con colegas peruanos de un tema. Vamos a Colpin, sí. Tenemos 2 años y medio. La verdad que quisiéramos presumir más cosas, pero vamos a seguir trabajando. Estamos buscando trabajar también con los compañeros de Venezuela. Estamos hablando con Armando Info de otro tema. Ahí va. Va incipiente, pero sí, es una de las misiones que tenemos. Sí. El horizonte latinoamericano tiene un producto y por ejemplo productos con naturaleza. Ejemplo puntual. Lula encarcelado en Brasil, Correa en Ecuador, de izquierda, los dos. ¿Creen ustedes en Andrés Manuel López Obrador cuando dice voy a acabar la corrupción? ¿O creen en un político colombiano, Julio César Turbay Ayala, es reducirla a las mínimas consecuencias, que es más o menos una posición que produce risa? Pero entonces se crea en aquel político que dice voy a acabar con el narcotráfico, voy a acabar con la corrupción, o es un mal endémico de toda América Latina en el cual no hay una fórmula para combatirla. O sea, la cosa es tan confusa en el horizonte que no hay por más periodistas tan curtidos como ustedes. Gracias. Como ponía Claudio en una de las láminas que vimos al principio, nosotros partimos del principio que no estamos condenados a ser un país corrupto y por extensión me atrevo a decir, no creemos ni consideramos que Latinoamérica esté condenada a ser una región donde la corrupción impere. Creemos que hay que fortalecer el aparato institucional con la participación de la sociedad y de una prensa crítica y también, digamos, con generaciones de políticos que entiendan más este problema. En concreto, Andrés Manuel López Obrador yo creo que hizo una campaña fantástica, yo diría, es decir, es irreprochable que logró hacer una campaña ganadora, pero que la campaña quedó atrás y que hoy ya no dice lo mismo que decía en campaña de que iba a acabar con la corrupción. Hoy empieza a hacer bajar las expectativas con una serie de matices, quizá entendibles en la lógica de que lo que sigue es gobernar y no es lo mismo que andar en campaña, pero que como hemos comentado creo, está por verse su compromiso en el fortalecimiento de instituciones que combatan o ayudan a combatir la corrupción. Tampoco depende de Andrés Manuel, depende de muchos actores mexicanos independientemente del presidente. Yo nada más añadiría a lo que comenta Sal que no me quiero hacer ilusiones de más de que ya le llegó su hora a la corrupción en México y espero en Latinoamérica. Pero lo que sí quiero decir es que la elección de Andrés Manuel es el ejemplo más reciente de una lógica ya que tiene varios años en México, en donde propiamente gobernador al que se le descubrió corrupción importante, lo votó la gente por la vía de las elecciones. Entonces, hay un mensaje del pueblo de México que ese sí es… Lo sacó. No, lo sacaron del poder, pues perdió su partido, y en algunos casos están siendo ya enjuiciadas o sentenciadas algunas de esas personas, cosa que no sucedía antes en México. El gran enemigo es la impunidad y para batir la impunidad se requiere de voluntad, se requiere de austeridad, pero se requiere de instituciones. Me vuelvo a sumar a lo que comenta Salvador de que la construcción institucional va a ser fundamental. Pero el reclamo de México no puede estar más claro. Es decir, no creo que haya habido un presidente
con un mandato más claro que Andrés Manuel López Obrador. Queremos seguridad y queremos combate a la corrupción y la impunidad. La cuarta transformación a la que él se refiere, no creo que lo tengan muy claro ellos, pero lo que sí me queda muy claro es que México no tiene ni idea de qué es esa cuarta transformación. Lo que quiere México es seguridad y combate a la corrupción. Entonces, el mandato es muy pesado, muy fuerte. ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad histórica? Por eso, hasta cierto punto, nuestra insistencia en que no es un tema voluntarista, le llamaba a Salvador caudillista, es un tema institucional. Y estamos insistiendo mucho con ellos, construyamos policías, construyamos procuradurías autónomas, independientes, construyamos un poder judicial más fuerte. Eso es lo que nos va a dar resultados. Pero el grito de México ya está muy claro y no creo que va a bajar si sigue habiendo casos de corrupción. Entonces, eso es lo que me da esperanza, lo que México le está diciendo a sus políticos y no nada más a ellos. Yo creo que el mensaje también va para la iniciativa privada y va para la sociedad. Sí. Buenas noches, mi nombre es Justin Castillo, hago parte del equipo digital de Grupo Sura. Tengo una pregunta textual basada en un momento de la conversación donde ustedes hablaban de que las interacciones aumentaban porque se abordaban las tendencias en el momento que eran y se podía generar conversación respecto a temas centrales. ¿Cómo ustedes desde su labor, desde su trabajo, invitan o aconsejan a las personas para que hagan buen uso de estas tendencias y no se genere como un morbo o un contenido negativo que también nace a partir de las tendencias, de lo que es tendencia en el momento? Ya, quizá hay dos respuestas inmediatas que se me ocurren. La primera, presumir que fuimos una de las organizaciones que apoyamos a Animal Político y otras instancias cuando lanzaron Verificado, una iniciativa extraordinaria de participación mediática y ciudadana para atajar los fake news y los rumores en las redes. Claudio es un convencido de que, insisto, el periodismo colaborativo es lo que nos va a ayudar a construir más esta parte de este Estado de Derecho, y entonces Animal Político ha sido un aliado fundamental y también participamos ahí, ayudamos en algo con Verificado. Y dos, precisamente creemos que al generar este contenido que no lo puedes asimilar fácilmente, aunque generamos discursos y plataformas multimedia para divulgarlo, son investigaciones a veces muy largas y son contenidos que hay que pedirle al auditorio, a los ciudadanos que le entreguen tiempo para consumirlos. Estamos pudiendo contribuir a que no todo es lo automático, lo inmediato en las redes, entonces tratamos de poner ahí contenido diferencial que luego puede ser materia de debate y no nada más el día a día que ocurre en las redes. Sí, por favor. El punto más vulnerable de ustedes sin duda es el financiamiento, ¿no? Porque todo lo que hacen cuesta dinero y el tema es el dinero. ¿Qué tanto en las auditorías se fueron tras sus donantes? O sea, ¿qué tanto obtuvieron información que permitió al gobierno perseguir a sus donantes? ¿Y si tuvo eso consecuencias? ¿Y si qué, perdón? Si tuvo consecuencias, es decir… Ah, de acuerdo, sí disminuyó. A ver, no, yo empiezo a ver ahí una fortaleza para la sociedad civil organizada en el sentido que en temas tan dolorosos, tan indignantes como ha sido la corrupción durante la presente administración, cada vez se atreve más el donante. Primero, el hecho de que tengamos cerca de 900 donantes a la organización es algo insuficiente, pero no deja de ser llamativo. Hay pocas organizaciones que tienen cientos de donantes y están creciendo con el paso del tiempo. Segundo, algunos de los que dan más recursos no se nos han caído. No se nos han caído. Inclusive a pesar de que se dio a conocer en el New York Times lo de las auditorías, lo del espionaje, etcétera, ellos han seguido apoyando. De hecho, hemos logrado más apoyos con el paso del tiempo. Después de las auditorías y de las publicaciones internacionales, tenemos más donantes que antes. Otro tema interesante es que toda esta notoriedad ha
servido también para que algunas agencias internacionales y algunas fundaciones internacionales muy destacadas nos estén ya apoyando. Eso apenas se materializó este año. Los 2 primeros años pues estábamos casi creciendo y rindiendo cuentas para hacernos notorios ante estas fundaciones muy prestigiadas internacionales. Entre ellas vuelvo a mencionar a Ford porque aquí hay autoridades importantes mexicanas de Ford, pero ya son 4 agencias internacionales o instituciones internacionales que nos ayudan también, y eso te blinda. No nada más te ayuda financieramente, te blinda el prestigio de estas organizaciones. Entonces, no empiezo a ver un firme, porque ha generado realmente un escozor y una indignación muy grande lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país, como debe de ser. Ya no la pasamos, ahora empezamos a actuar en contra de ella, es otro motivo para la esperanza. Tenemos tiempo para una última pregunta, por favor. Sí. Hemos hablado del caso mexicano, pero yo quisiera terminar hablando de Colombia, y por eso, perdón por ser poco ortodoxo, pero mi pregunta va para Rodrigo. Yo quisiera saber usted cómo ve el panorama para que este tipo de sinergias sucedan con los medios colombianos, cuáles son los elementos que pueden hacer de esto un terreno fértil y cuáles son los obstáculos. Usted es director editorial, tal vez la línea editorial de los medios, de los diferentes medios colombianos, ¿puede ser un obstáculo? Pues yo creo que, digamos, la idea exactamente como ha hecho Mexicanos contra la Corrupción simplemente es muy original y nadie la ha planteado aquí. Sin embargo, creo que hay algunos portales independientes que han hecho cosas parecidas. Hay un grupo de reporteros que ha trabajado mucho el tema de Odebrecht y trabajan básicamente en medios digitales. Pero precisamente creo que una de las razones por las cuales la Fundación tuvo la idea de que nos conociéramos en Colombia, que conociéramos en Medellín esta experiencia, es porque es muy relevante para Colombia, porque necesitamos este tipo de ideas. La asociación de distintos sectores y la posibilidad, digamos, de buscar medios de difusión para investigaciones periodísticas. Dicho eso, hay algo que a mí me preocupa muchísimo, y es que, como se mencionaba en el panel anterior, eso que llaman el modelo de negocio de los medios está en crisis realmente. O sea, el modelo tradicional en el que un medio con un contenido contaba con una audiencia y le ofrecía a esa audiencia a cambio de dinero a alguien que quisiera mandarle un mensaje comercial a esa audiencia, se acabó o se está acabando. No existen las dimensiones en las que existía antes, y es muy probable que de aquí a 5 años exista menos que hoy en día. En el corto plazo, uno de los grandes sacrificados con las dificultades que hay en el modelo de negocio tradicional de los medios es el periodismo investigativo, porque es un periodismo costoso, es un periodismo que obliga a emplear a reporteros durante mucho tiempo en una sola historia, cuando los medios tienen necesidad de hacer muchas historias rápidas, más ahora con la inmediatez de las redes. Entonces creo que hay un problema, digamos, por ese lado, aparte de los problemas de siempre que de alguna manera han salido en este interesante conversatorio, como que hay resistencia de sectores en la sociedad, del sector político. Yo creo que hay resistencias también en el sector privado de la economía. No es fácil, pero yo soy un convencido, y perdónenme que hable de mí, pero me dirigiste la pregunta a mí, de que de todos los antídotos contra la corrupción, la información investigada, la investigación profunda es el mejor antídoto. Nosotros hemos hecho yo no sé cuántos estatutos anticorrupción. A los colombianos nos fascina cambiar las leyes. Acabamos de hacer otro que lo sometimos a las urnas, perdió, pero igual lo vamos a aprobar desde el punto de vista normativo, y yo creo que a la hora de la verdad es mucho más real como efecto, mucho más poderoso como efecto la información sobre la corrupción que pretender no cambiar el comportamiento de la gente. Pero en fin,
es una opinión simplemente porque me dijiste la pregunta. Muchas gracias a ustedes, creo que ha sido un conversatorio muy interesante porque es un ejemplo del cual realmente hay mucho que aprender y esperamos que muchos países, no solamente Colombia, puedan aprender de ustedes. Muchas gracias.